A propósito de esto de la cosa juzgada, ¿se acuerdan de la cosa juzgada formal y material? Que yo quería preguntar eso, pero ustedes dijeron que no se podía y yo acepté eso porque una semana antes no podía evaluarse. Ya, bien, tenía varias preguntas, quizás por eso me confundí, quizás saqué esta y metí plazo. Ya. Hoy, una abogada me llamó, como yo soy profesor de Derecho Procesal, me dijo, Sergio, tengo un problema. Hay una mediación que fue presentada en materia de familia por alimentos y la mediación fue aprobada por sentencia judicial y hace a la vez una sentencia firme y ejecutoriada. ¿Ya? Por lo tanto, hay una sentencia que condenó o que acordó que una persona tenía que pagar 500.000 pesos de pensión de alimentos. Hay una sentencia, porque la mediación se hace, miren, fíjense, la mediación se hace en la unidad de mediación fuera del tribunal. Allá está la mediación. Pero esa mediación necesita aprobarse por el juez de familia. ¿Se fijan? Se presenta al juez de familia. Y eso hace a la vez una sentencia firme o ejecutoriada. ¿Y qué pasó? La abogada me dice, Sergio, esto pasó ahora, no sé, 3 horas atrás. La demandante, perdón, aquella persona a quien el marido le pagó una pensión de alimento, ahora volvió a demandarlo. A demandarlo. Y lo demandó por pensión de alimentos. Y la causa anterior era por pensión de alimentos. ¿Cómo se terminó? Con un equivalente jurisdiccional. ¿Cuál? La mediación. ¿Cómo se hace? Se hace la unidad de mediación, que fuera, y después se presenta al tribunal y se aprueba, y esa se aprueba por el juez, y eso es una sentencia firme y ejecutoria, firme. Y ahora, la propia señora que había llegado a mediación con el marido, por pensión de alimentos, vuelve y presenta una nueva demanda por pensión de alimentos. Lo mismo que se resolvió en la mediación ante el Tribunal de Familia. Ahí yo les podría preguntar, bueno, ahí ¿qué pasa? ¿Hay cosas juzgadas o no hay cosas juzgadas? Miren la pregunta que hago. Esa es una pregunta que me hizo una abogada y yo se la hago a usted. ¿Qué opinan? Para eso hay que responder acerca de las cosas juzgadas formal y cosas juzgadas material. Lo mismo que estoy diciendo usted, yo le dije a la abogada. ¿Se puede demandar nuevamente? Para solicitar pensión de alimentos, no. Para aumento podría ser. ¿Y por qué? Eso yo le dije a la abogada. Obviamente me explayé mucho más. Pero ¿por qué no se podría? Pero en familia, ¿hay cosas juzgadas formal o material? ¿Formal? ¿Ya? Entonces, ¿por qué no podría volver a demandar? O sea, ¿por qué podría volver a demandar y usted dice que no? O sea, por ese motivo no se podría volver a demandar. ¿Ya? ¿Y qué haría usted si demandara en el juicio? Si me vuelven a demandar por lo mismo, ¿Sí? excepción de cosas juzgadas ¿Y cuál sería el argumento? o acción, no me acuerdo. Ese, porque ya hay cosas juzgadas sobre. Ay, ¿cómo se llama eso? Ya, ese caso, miren. Sobre ese motivo, porque podrían demandarme por. No voy a decir que me demanden por otras cosas, pero que sobre eso ya no me puedo volver a Claro, ¿qué demandar. pasó? La demandante se está pasando de viva, y ella demandó, no hay ningún problema, incluso presentó la demanda, el tribunal le dio traslado y notificaron al demandado, y el demandado tiene audiencia y tiene que contestar la demanda. ¿Y cómo se contesta? Con excepciones, dilatorias y perentorias. Y la abogada no sabe lo que hacer. Yo le dije, tú tienes 2 opciones, tú opones una excepción dilatoria y después una excepción perentoria, pero todo tiene que girar en torno a que en este caso no procede la cosa juzgada formal, porque la cosa juzgada formal significa que, si bien es cierto, te permite demandar nuevamente, pero la causa, el motivo jurídico que te lleva a demandar a ti, tiene que ser el cambio de circunstancias que se tuvieron a la vista en la sentencia previamente. Como ejemplo, los alimentos, que es lo que estamos hablando ahora. Pero no pueden volver a demandarte sobre lo mismo, sobre la misma causa, sobre el mismo motivo.
Si existe otro motivo para modificar lo anterior, sí se podría volver a demandar. Pero tú no puedes volver a ejercer la misma demanda si eso ya quedó zanjado. Lo que tú puedes hacer es pedir, como dijo usted, el aumento, la rebaja, el cese. Para ese aspecto es cosa jugada formal, pero para lo otro no lo es, porque será súper fácil. Te demandan de alimento, perdiste y después vuelves a demandar y así. Bueno, se podría en todo caso, pero tendrías que acreditar en cambio de circunstancias. Es un caso que pasó hoy día que vamos a ver cómo les va hasta a mi colega. Bueno, pero eso es lo que se ve en la realidad, en la práctica, cosas jugadas, formal, material, todo eso, eso es lo que se discute. Profe, ¿Sí? una consulta con relativa a esa misma materia. Por ejemplo, si una persona demanda, yo por ejemplo, demando a mi papá por presión de alimentos y se hace a través de una mediación, se supone que eso es extrajudicial. Lo mismo Claro, que le pasó a la abogada. sí, sí. Y después de eso, el papel de la mediación se tiene que presentar al juez de familia y ahí, para hacer cumplir al demandado, ¿tiene alguna consecuencia, otra, no sé cómo decirlo, tiene otra consecuencia judicial, como, no sé, descontarle de su sueldo si es empleado No, a ver, lo que público? pasa es que cuando tú llegas a una mediación, hay unidades de mediación, hay gente que se dedica a ser mediador, ¿ya? Que son personas externas al poder judicial. Fuera del proceso, son externos al proceso, generan efecto en el proceso, sí, pero no tienen nada que ver con el proceso mismo, no son parte. Las partes llegan a una mediación, después esa mediación, ¿qué se hace? Se envía al... Ahí uno no tiene que, no, las partes no tienen que ir al tribunal. Internamente se envía al tribunal para su aprobación y ahí se genera una causa, se le asigna un RIT, un número, un rol. Y ahí queda esa causa ahí radicada con la mediación. ¿Qué pasa? Si no se cumple la mediación, es lo mismo que no se cumpliera con una sentencia declarativa. Y ahí tú puedes pedir el cumplimiento. Y al pedir el cumplimiento se genera otra causa con otro RIT, que es de Z, es un RIT Z que es de cumplimiento. Y ahí tú puedes pedir todos los cumplimientos que se pueden, que están en la ley de alimentos y ley de tribunales de familia. Está todo eso regulado. ¿Y eso cómo se hace? Incluso el Poder Judicial te permite a ti, sin patrocinio de abogado, pedir cumplimientos. Incluso hay como el link que tú pinchas nomás y se va generando automáticamente. Pero si uno tiene abogado, mejor lo hace por abogado, pero se puede. Incluso ahora tú puedes pedir la retención del 10%. ¿Cómo se hace? No es necesario un abogado, te metes a la página del PJUT y tú aprietas un botoncito y automático. Y ahí están todas las medidas de premio. Retención de licencia, retención de dinero del empleador, ahora está el 10%, después están las penas de arresto. O sea, tú puedes pedir todo eso, siempre va como de un orden creciente. Tú no puedes pedir que lo arresten, primero vas por etapas. Eso, pero también está la sentencia declarativa, en un proceso declarativo, es una sentencia de condena. Por lo tanto, esa sentencia definitiva de condena es una sentencia definitiva que está firme y ejecutoriada. Y por eso te da, volviendo a la materia, haciendo la conexión, te da acción de cosa juzgada, porque estas sentencias te dan acción y excepción de cosa juzgada. Y en este caso, ese ejemplo da acción de cosa juzgada. ¿Se fijan? Y además produce acción de cosa juzgada las que causan ejecutoria. Y esa acción de cosa juzgada, en otras palabras, que tú puedas pedir el cumplimiento. ¿Ya? Vamos a ir avanzando. Fíjese, la acción de cosa juzgada, eso está todo regulado en el Código de Procedimiento Civil, artículo 176, 175. Ahí está todo lo que tiene que ver con la famosa acción de cosa juzgada. ¿Y qué es lo que es? Finalmente, miren lo que es acá. Es aquella que la ley le confiere al litigante en cuyo favor se ha declarado un derecho en una resolución que está firme o ejecutoriada para exigir el cumplimiento. Esa pensión de alimentos que fue decretada por una sentencia se encuentra firme y ejecutoriada y se puede pedir su cumplimiento. Eso es la acción de cosa juzgada. Y eso
¿Quién es el titular? La persona a aquel cuyo favor se declaró un derecho, la pensión de alimento. Y con eso te exige todo esto para poder tú pedir el cumplimiento, que eso es lo que estamos viendo nosotros. Esto es como un resumen. Existencia de una resolución, firme ejecutoriada o que causa ejecutoria. Acuérdense, acción de cosa juzgada es sentencias firmes o ejecutoriadas y también las que causan ejecutoria. Aquí no se considera las que causan ejecutoria, pero sí en el 231 ahí te explica que sí se pueden cumplir las que causan ejecutoria. El cumplimiento incidental del fallo, que es el artículo 231, eso se va a ver al final del curso, que son dos vías de cómo tú puedes pedir el cumplimiento de una sentencia. En el mismo proceso, que se llama cumplimiento incidental del fallo, artículo 231, o puedes iniciar un juicio ejecutivo. En materia civil, el juicio ejecutivo tú tienes que presentar una demanda ejecutiva. En materia de familia también existe el juicio ejecutivo, pero nunca se ocupa. Más importantes son las otras medidas de apremio. ¿Por qué? Porque si la persona la verdad que no te está pagando pensión de alimentos, lo más seguro es que no tenga nada para embargarle, no tenga casa, no tenga auto. Generalmente son personas que no tienen dinero o tienen una situación más o menos, los que no te pagan, ¿eh? Y andan escapándose de casa en casa, ¿para qué? Para que no lo arresten. Y después se requiere que se haga la petición de la parte de forma expresa sobre el cumplimiento de la resolución judicial. Por eso, cuando hablamos de acción de cosa juzgada, asócienlo a dos tipos de procedimientos. Uno, que se puede pedir en el mismo proceso, eso se denomina cumplimiento incidental del fallo, te exige un plazo no más allá de un año ante el mismo tribunal, y la otra forma de tú pedir la acción de cosa juzgada, que en el fondo es el cumplimiento, también puede hacerlo a través de un proceso nuevo, distinto, a través de un juicio nuevo. Y ese juicio se llama juicio ejecutivo, donde tú presentas la demanda y acompañas el título ejecutivo, que en este caso es una sentencia firme. ¿Se fijan? Son los dos mecanismos. Eso ya se vio, yo creo, a través de lo que estudian ustedes de los procedimientos ejecutivos el semestre pasado. Y eso es lo que te exige. Fíjense que la prestación que impone la sentencia sea actualmente exigible. Por ejemplo, si hay una sentencia que ordena pagar al demandante 1.000.000 de pesos, tiene que ser actualmente exigible, es decir, no tiene que estar prescrita, no tiene que estar fuera de los plazos que la ley establece. Generalmente la acción ejecutiva, generalmente, es de 3 años, es decir, se dicta la sentencia, se encuentra firme ejecutorial y tú tienes un plazo de 3 años para pedir el cumplimiento. Eso es la acción ejecutiva, 3 años. Las sentencias son 3 años en materia civil. Pero yo les dije que se puede demandar en el mismo proceso a través del cumplimiento incidental del fallo, que no puede ser más de un año. Sí, pero la acción no está prescrita. Solamente ese año es como un requisito para demandar ahí, en el mismo tribunal. Pero si te pasó el año y estás dentro de los 3, que es el plazo de prescripción de la acción ejecutiva que emana de estas sentencias, tú puedes demandar en un juicio ejecutivo. Y por eso se señala que son sentencias de condena, porque obviamente condenan algo, a una prestación, dar, hacer o no hacer. Si hay una sentencia que no condena nada, la verdad que no hay nada que cumplir. ¿Por qué se va a cumplir? Si hay una sentencia que declaró la calidad de hijo, la verdad que no hay que cumplir nada. Hay unos trámites administrativos, pero eso no es de cumplimiento forzado, es la obligación. La sentencia que declara el divorcio, tampoco. La sentencia que declara la nulidad de un contrato, tampoco, no hay nada que cumplir. La mayoría sostiene que se exige que sea de condena, que condene a algo, no que declare algo, sino que condene a una prestación. ¿Y cómo se realiza, cómo se hace efectiva esto de la acción cosa juzgada? Eso es lo que yo le estaba comentando, me estaba adelantando. Y los tribunales nacionales, que eso es lo que nos interesa a nosotros, hay dos procedimientos. El procedimiento ejecutivo incidental. Lo único que tienen que saber ustedes por ahora es que se pide el cumplimiento en el mismo tribunal, en la misma causa,
pero te exige que sea dentro del plazo de un año. Te deja la otra posibilidad que no lo hagas en el mismo tribunal, sino que presentes una nueva demanda que se denomina demanda ejecutiva y presentas y se inicia un nuevo juicio ejecutivo. Y ahí nos vamos al juicio ejecutivo. Son dos procedimientos distintos. ¿Quién decide cuál elegir? El demandante, el que en su favor se dictó la sentencia condenatoria. Elige. El 99,9% se utiliza el cumplimiento incidental del fallo porque se inicia ahí mismo, no hay que presentar ninguna demanda, se presenta un escrito nomás pidiendo el cumplimiento, mientras lo hagas dentro del año, y es mucho mejor porque es un procedimiento mucho más breve, más concentrado, limita las defensas del demandado. En cambio, el juicio ejecutivo es más largo, las excepciones que se pueden oponer son variadas. ¿Y cuándo se utiliza el juicio ejecutivo? Cuando se utilizan, generalmente se utilizan no por sentencias, sino por otros juicios, otros títulos ejecutivos. Por ejemplo, una escritura pública, un avenimiento, una consignación. Eso no nos puede iniciar en un cumplimiento incidental, porque el cumplimiento incidental es exclusivo para la sentencia. Eso no se lo olvide, exclusivo para la sentencia. Bueno, y las resoluciones dictadas por tribunal extranjero, ahí el exequatur, que eso lo vieron ustedes, que es como un proceso de validación que se hace por la Corte Suprema. Resumen, acción de cosa juzgada, en resumen, sentencias definitivas, firme ejecutoria y las que causan ejecutoria. Sentencias de condena, procedimiento para hacer cumplir esa sentencia, dos vías, cumplimiento incidental del fallo y juicio ejecutivo. Y te exige además que tú puedas pedir cumplimiento dentro de los plazos legales. Eso significa que la obligación de dar, de hacer o no hacer, sea actualmente exigible, es decir, que no esté prescrita. ¿Se fijan? Y la excepción que pasa por el otro lado, ya pasa por el lado generalmente por el demandado, excepción de cosas juzgadas, es el efecto de las resoluciones judiciales de que no puede volver a discutirse, ¿no es cierto? Y que se dicte un nuevo fallo sobre las mismas partes, sobre la misma materia que fue objeto del fallo. Es lo que nosotros conocemos como cosas juzgadas. Y ahí están las excepciones que vimos nosotros de la cosa juzgada formal, que es una excepción a la cosa juzgada. ¿Quién puede oponer esa excepción de cosa juzgada? A quien resulta beneficiado, po. Es el litigante que ha obtenido en el juicio y todos aquellos, según la ley, aprovecha el fallo. Por ejemplo, podría ser un tercero que puede beneficiarse del fallo, también puede poner excepción de cosa juzgada. Generalmente, quien opone la excepción de cosa juzgada, generalmente debiera ser el demandado que obtuvo una sentencia absolutoria en un juicio ordinario, en un juicio declarativo, y lo vuelven a demandar. ¿Se fijan? Y como es una excepción perentoria de fondo, que la cosa juzgada es un modo de extinguir las obligaciones, hasta ahí nomás. No, una cosa juzgada, no, es una excepción perentoria que ataca el fondo de la acción deducida, y hasta ahí nomás llegaría a juicio si se acoge la excepción. Miren toda la cosa juzgada, está lleno en distintos procedimientos donde se contempla lo que es la excepción de cosa juzgada, o la cosa juzgada también. Generalmente se utiliza por medios de defensa. Excepciones dilatorias, excepciones perentorias. Esto lo vamos a ver después como en 3 clases más cuando lleguemos al juicio ordinario. Algunos fundamentos de recurso a apelación, otros como causal de recurso a casación la forma. Son, a ver, como dos clasificaciones aquí. Una que tiene que ver como medio de defensa, como excepción de cosa juzgada, y los otros son que la cosa juzgada como excepción, uno la puede encontrar en recursos procesales que son como la causal para presentar el recurso. En el fondo que se falló habiendo cosas juzgadas. ¿Se fijan?
Y eso tú lo puedes hacer en una apelación, en un recurso de casación, incluso de revisión. Por eso uno puede encontrar esto de cómo tú lo puedes hacer valer como defensa, excepciones, y como causal de algún tipo de recurso. Apelación, casación y revisión. ¿Cómo se utiliza generalmente? A través de excepción perentoria. Te demandan y tú cuando contestas la demanda, tú pones la excepción perentoria de cosa juzgada. Excepción de cosa juzgada. ¿Y qué es lo que se va a discutir ahí, po? Esto es lo que se va a discutir. Miren lo que se va a discutir. Para que haya cosa juzgada o excepción de cosa juzgada, que eso es lo que nos interesa a nosotros, es que entre la nueva demanda y la demanda anterior hay esta triple identidad. Triple identidad. Fíjense lo que te exige, porque esto va a ser la materia a probar en el tribunal cuando se oponga a la excepción de cosa juzgada. Primero, identidad legal de las personas, que sean las mismas personas, pero no una identidad física, sino legal. ¿Por qué? Porque yo te puedo demandar a ti porque tú me atropellaste. ¿No es cierto? Ya, somos las mismas personas, pero también yo podría demandarte a ti, la misma persona, pero yo sea el representante legal de alguien. ¿Se fijan? Ahí no. Ahí serían distintas personas. Lo importante es que sea la identidad legal. Identidad legal. También identidad de la cosa pedida. La cosa pedida, en otras palabras, es lo que yo le pido al tribunal, que es mi pretensión, es lo que yo le pido. Una indemnización de perjuicio, una nulidad de contrato, la acción reivindicatoria. Eso es lo que yo le estoy pidiendo al tribunal. La cosa pedida, si yo pido lo mismo, más que seamos las mismas personas, y te exige además que sea la misma causa a pedir. Fíjense que si alguna de estas tres identidades es distinta, no habría cosa juzgada. Podríamos ser, miren, las mismas personas, tener la misma identidad de la cosa pedida, es decir, lo mismo que yo pido, pero podríamos tener una causa a pedir distinta. La causa a pedir es el fundamento inmediato del derecho que yo deduzco en el juicio. Y la cosa pedida es lo que yo busco, el beneficio jurídico, es la pretensión, es lo que yo le pido al tribunal. Para que se entienda esto, miren, yo, Sergio, demando a María, somos las mismas personas que el caso anterior. ¿Cuál es la cosa a pedir? Yo estoy demandando por indemnización de perjuicio. Ya, somos el mismo caso, tenemos las mismas partes, tenemos la misma cosa pedida que es la indemnización de perjuicio, pero por ejemplo, mi demanda, mi causa a pedir, en una fue eh, un accidente de tránsito porque me atropelló María o Angélica, no me acuerdo cómo se llama, pero en otra causa podría ser un mismo accidente, pero no de tránsito, sino, por ejemplo, iba caminando por afuera de su casa y se me cayó el techo de su casa en mi cabeza. Ya, ¿se fijan? Somos las mismas partes, se está pidiendo lo mismo, es decir, indemnización de perjuicio, pero la causa a pedir, es decir, el motivo, el fundamento que me lleva a demandar es distinto. En uno fue el accidente de tránsito y el otro fue un accidente, en realidad no, sí, un accidente que se me cayó el techo de su casa cuando iba pasando y le iba a ver, ya, y me causó un daño. ¿Se fijan? Que si no se cumplen esta triple identidad, no habría cosas juzgadas. ¿Por qué? Porque hay una patita que no existe. Lo mismo. En ese caso que yo les cité, que hubo una mediación aprobada por el tribunal, veamos el ejemplo. ¿Somos las mismas personas? Sí. ¿Se está pidiendo lo mismo? Sí. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Una pensión de alimento. ¿Cuál es la causa a pedir? La necesidad de alimentos de la mujer. Ok, pero ahora volvió a demandar.
¿Somos la misma persona? Sí. ¿Se está pidiendo lo mismo? Sí. ¿La causa pide la misma? Sí, es la misma. Veamos por qué no habría cosas juzgadas, por ejemplo. El mismo ejemplo. Me demandan ahora por aumento de pensión de alimentos. Ok, ¿somos la misma persona? Sí. ¿Se está pidiendo lo mismo? No. En realidad sí, porque se está pidiendo alimento. ¿La causa pide la misma? No. Bien, no los voy a confundir porque hasta yo me confundí. Pero el ¿Ya? profesor, ahí, en ese sentido, el aumento es el que hace variar la identidad de la Lo que causa. pasa es que en Aumentar familia, a ver, el el, monto. miren, olvidémonos de la cosa jugada formal, para no confundirlo. Aquí usted, porque eso ahí en materia de familia es muy excepcional, porque ahí se permite, pero ahí generalmente en familia nunca se ve el tema de cosas jugadas como defensa, porque no existe la cosa jugada. Esto que pasó en el día de hoy es un caso muy excepcional. Yo creo que incluso el abogado de la parte demandante se equivocó, porque seguramente él quizás no tenía claridad de que existía una mediación antes. Eso pasa, ¿eh? Eso pasa, que llega un cliente y me dice, quiero demandar por pensión de alimentos. Y típico el abogado le pregunta, ¿y usted demandó antes? No, nunca demandé. Ah, ya, entonces demandé. Ya, faltó una entrevista más profunda. La pregunta debe haber sido, ¿usted tiene alguna pensión de alimentos regulada a su favor? Sí. ¿Usted demandó? No. ¿Y cómo llegó? No, es que llegamos a una mediación. Ah, ya, perfecto. Entonces no podemos volver a demandar. Pero eso en materia de familia es muy excepcional. Pero en otros procedimientos, en civil, principalmente, que es lo que nosotros nos estamos metiendo ahora, es más fácil identificar esto cuando hay algo que no está. Identidad legal de la persona es lo más fácil, porque tiene que darse a la misma persona. La cosa pedida es lo que yo le pido al tribunal. Es mi pretensión. Y la causa pedir es el motivo. El motivo. Por ejemplo, yo podría mandar la nulidad a un contrato y después yo podría demandar quizás, por ejemplo, la simulación del contrato. Somos la misma persona. No, ahí estaríamos pidiendo, a ver, la cosa pedida, identidad de la cosa pedida, lo que estoy pidiendo, sí, no, no habría porque serían peticiones distintas. También no habría porque la causa pedida es distinta. ¿Se fijan? Así, por eso es muy difícil que la cosa jugada se vaya viendo mucho en tribunales, porque nadie va a volver a demandar si ya el juicio, ya hay una sentencia definitiva. ¿Podría darse algún caso? Sí, pero cuando ya se empieza a discutir así muy, muy al detalle, por ejemplo, la causa a pedir, principalmente, cuál es el motivo que te lleva a mandar, quizás por ahí, ese sería como el que da más pie a discutir la cosa juzgada. Yo creo que la causa a pedir. Y ahí el tribunal tiene la pega. Ellos tendrán que determinar si se cumple o no esto de la triple identidad. No. Pero no, no es muy común que uno ponga cosas juzgadas. ¿Dudas? ¿Preguntas?